Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Chicos, tengo pendiente una clase para ustedes, ¿ya? Así que se las voy a dejar hoy acá disponible para que la puedan ver las veces que sea necesario, ¿ya? Y en el horario que a ustedes les acomode. Vamos hoy día a trabajar en el afiche, un tipo de texto que nosotros habíamos mencionado anteriormente, pero en el cual no habíamos ahondado mucho. Ya, el afiche, recordarles que es un texto informativo, ¿ya? Y al finalizar los apuntes de la ficha y lo que tiene que ver con este tipo de texto, vamos a hacer una trivia que también yo tenía preparada para el día sábado, donde yo lamentablemente por temas de conexión no me pude conectar, ¿ya? Pero se las quiero dejar de igual forma para que ustedes vayan ahí estableciendo su propia dinámica en la casa, ¿ya? Van a dejar corriendo el video, ¿ya? Y en la trivia, cada vez que aparezca una pregunta, la idea es que ustedes le vayan colocando stop y vuelvan a iniciar, ¿ya? La trivia consideró materia que ya nosotros hemos trabajado, algunas preguntas también que tienen que ver con la evaluación, así que la idea es que lo vayan haciendo ustedes con toda la responsabilidad, ¿cierto? Y con el entusiasmo para lograr em, responder de la mejor forma posible. Ya estoy segura que igual les va a ir muy bien. Bueno, vamos a comenzar con el afiche. Como les comentaba anteriormente, el afiche es un tipo de texto informativo, ¿cierto? Se caracteriza porque tiene muy poco texto, pero sí utiliza mucho las imágenes, ¿ya? El afiche trata de eh, llegar hacia nosotros a través de eso, de la imagen, ¿ya? De lo llamativo que puede llegar a ser. Por lo tanto, debo utilizar, ¿cierto? Mis sentidos, ¿cierto? Mis emociones para ir captando lo que requiere este tipo de texto, ¿ya? Dice que los afiches y carteles forman parte de nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque los encontramos en muchas partes. Donde nosotros vamos, nos vamos a encontrar con afiches o letreros o carteles, ¿cierto? Como lo queramos llamar. Si vamos al negocio, podemos encontrar afiches, ¿cierto? Que tengan que ver con algún producto, con las características de dicho producto, ¿cierto? ¿Para qué sirve? Muchas veces, ¿cierto? Aludiendo también a sus componentes, a si es rico, ¿cierto? Si tiene que ver con algún producto de comida, etcétera. Ya si vamos, por ejemplo, a un servicio de salud, también vamos a encontrar distintos tipos de afiches, ¿verdad? Que nos van a invitar a distintos tipos de acciones, ¿cierto? Lavarnos las manos, usar mascarilla, ¿verdad? Cómo prevenir ciertas infecciones, etcétera. Ya, obviamente que estos afiches, ¿cierto?, llaman nuestra atención en los distintos contextos. Seguramente, dice, los has visto en distintos medios de comunicación, puede ser en diarios, revistas, ¿cierto?, incluso en internet. O tal vez, ¿cierto?, fuiste atrapado por algún cartel ingenioso o colorido que te impactó en la calle, ¿ya? Se utiliza mucho el afiche para, no sé, buscar mascotas perdidas, ¿verdad? Lo que decíamos, promover el consumo de algo o, ¿cierto?, apelar a nuestros valores, ¿verdad? A nuestra forma de pensar. eh, para tomar ciertas decisiones también, ya cuando, no sé, nos piden un voto, nos piden cuidar el medio ambiente, etcétera, ¿ya? Muchos anuncios, ¿cierto?, tienen por objetivo captar la mayor cantidad de información, o sea, perdón, de receptores, ¿ya? E impulsarlos a adquirir un producto o un servicio determinado, ¿ya? O sea, si yo como creador de afiche no logro captar la atención, quiere decir que no estoy cumpliendo con el objetivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo al hacer un afiche me tengo que asegurar de que sea algo llamativo, ¿verdad? Que capte la atención del público. El mensaje de un afiche posee una doble dimensión. Por un lado tenemos la imagen, ya que entrega una información visual, ¿verdad? Mediante formas y colores distintas, diversas. Y esta puede ser figurativa, que tiene que ver con espacio, personas, objetos concretos, o simbólicas, ¿ya? Que tiene que ver con conceptos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, bueno, como muy fácil ver lo que es figurativo, ¿verdad? Porque son cosas cotidianas, ¿verdad? Pero el simbólico tiene que ver, por ejemplo, con el, no sé, si hay una ficha de Coca-Cola, que aparezca el símbolo de la Coca-Cola, que es muy característico, ¿verdad? O el de McDonald's, que es muy característico, ¿cierto? Hay instituciones, hay locales comerciales, ¿cierto? Empresas que tienen un logo que es muy característico y yo al visualizarlo ya sé de qué empresa se trata, ¿ya? Así que a eso se refiere esto con que sea una imagen simbólica.
Luego dice, por el otro lado, el texto verbal, ya está una palabra o un conjunto de palabras que no siempre son muchas, ¿verdad? El afiche se caracteriza por tener poco texto, ya, porque tiene que ser de fácil y rápida lectura, porque hay mucha gente que, por ejemplo, cuando tengo una ficha en la carretera, no puedo poner demasiada información porque se entiende que lo voy a ver, ¿cierto? Y leer cuando voy pasando, o sea, no me voy a detener al medio de la carretera, ¿verdad?, a leer un afiche. Por lo tanto, el afiche debe tener muy poco texto, ¿ya? Y bueno, como les decía anteriormente, el afiche publicitario o de publicidad, ¿cierto? Lo que quiere es vender un producto o un servicio. Y lo de propaganda lo que quiere es que yo me adhiera a una idea, ¿ya? Lo que hablábamos de las votaciones o de lavarse las manos para prevenir, no sé, COVID-19, ¿ya? Etcétera. Eso tiene que ver con propaganda. Dicho texto puede además ampliar la información que ofrece la imagen, ¿ya? O sea, si yo veo la imagen de Coca-Cola y además leo algo breve, yo ya sé que ese es un complemento, ¿verdad? De la Coca-Cola, o sea, va a aportar un poco más de información, pero a mí el símbolo o la imagen ya me está diciendo de qué se trata, ¿verdad? En este caso tenemos esta imagen que aparece acá, donde aparece un joven, ¿cierto? Con un perrito y obviamente dice adoptar, dice, claro, debe ser argentino, una actitud solidaria, ¿verdad? Y que tiene que ver con adoptar estas mascotas, ¿ya? Entonces por eso aparece aquí esta persona con este perrito, ¿verdad? En la mano. Vamos a ver entonces en una imagen ahora lo que tiene que ver con la imagen figurativa y la imagen simbólica, ¿ya? Vamos a encontrar y el texto publicitario. Tenemos aquí dos imágenes, ¿cierto? Una que nos invita a comprar un producto, ¿verdad? Y otra que nos invita a colaborar, ¿ya? A nosotros adoptar, ¿cierto? Adherirnos a esta idea de solidarizar con estas personas, ¿cierto? Que reciben tratamientos en la institución que se llama Teletón. Por un lado, ¿cierto? Tenemos esta imagen figurativa donde aparece el niño, ¿verdad? ¿Cierto? Tenemos una imagen simbólica que podríamos atribuirla a esta, ¿verdad? Pero acá claramente se ve el logo de la Teletón. O sea, yo podría ver solamente este logo y saber que estamos hablando, ¿verdad?, de la Teletón, sin necesidad de leer esto, ¿ya? Esta imagen figurativa es una imagen muy característica y que representa, ¿cierto?, a la institución. ¿Verdad? En este caso, como les decía, este afiche lo que busca es vender un producto, ¿cierto? Que la gente compre la leche Nido, ¿ya? Y acá tenemos, por el otro lado, ¿cierto? Este afiche de propaganda, este era de publicidad, y este de propaganda donde lo que busca, ¿cierto? Es sensibilizarme y decir, ok, ¿cierto? Voy a cooperar con esta institución, voy a el día 3 y 4 de diciembre, ¿verdad? Voy a acercarme a depositar, ¿cierto?, un aporte para ir en ayuda de estas personas que se atienden en este centro de rehabilitación. ¿Ya? Ahí están las dos diferencias más claras, ¿verdad? De lo que sería un afiche de publicidad y un afiche de propaganda. Bien, vamos a al siguiente afiche donde vamos a ver de qué, cuáles son los componentes. Bien, tenemos funciones del afiche. ¿Ya? Dice como viste, el afiche es un objeto con el que dialogamos diariamente. ¿Ya? ¿Por qué se refiere a eso? Porque nosotros todos los días vemos un afiche, ¿ya? En cualquier medio de comunicación y de cualquier ámbito, ya sea de publicidad o de propaganda, ¿ya? Todos los anuncios publicitarios tienen una función específica y esta, a su vez, debe dominar el objetivo del anuncio, ¿ya? Como les decía, cada afiche tiene una función específica, ¿ya? Un anuncio puede tener una o más funciones presentes en ella, ¿ya? Puede buscar enseñarte a hacer algo y prevenir algo, por, por decir un ejemplo, ¿ya? Si nos vamos, por ejemplo, al área de la salud, en un mismo afiche me podrían a mí enseñar a lavarme las manos y a prevenir el COVID-19, ¿ya? Entonces ahí tiene una doble función. Las funciones del afiche, vamos a ver por un lado que tiene una función comunicativa, ya que es un medio de comunicación mediante el cual se llega a un gran número de receptores para promover los atributos de un producto o idea. Está disponible para todos los ciudadanos en un espacio social
común, ¿ya? Entonces, como les decía, nosotros podemos ver afiches en la carretera, en los negocios, ¿cierto? Que están disponibles, ¿cierto? Para todas las personas que por ahí pueden transitar, ¿verdad? Eh, por lo tanto, la función comunicativa del afiche es súper amplia, ¿ya? Y puede llegar a muchísimas personas. Tiene una función educativa, ¿ya? El cartel o el afiche, ¿cierto? Como nosotros lo llamamos, según las imágenes que muestra y el mensaje que transmite, ejerce un condicionamiento de los receptores hacia ciertos valores y por eso se le considera un agente de cultura, ¿ya? ¿Por qué? Porque te puede educar, ¿verdad? En ciertos temas. En este caso, por ejemplo, aquí está hablando de el maltrato animal, ¿ya? Dice tú pagas lo que ellos sufren, prefieren los circos sin animales, ¿ya? Bueno, este es un tema que igual ha estado bien como en la palestra, ¿cierto? Muchas veces por el tema de los zoológicos o los circos, ¿verdad? De el cautiverio que viven estos animales, ¿verdad? Y muchas veces el maltrato que reciben, no siempre y no en todos los casos, por supuesto, pero para ser adiestrados y finalmente convertirlos a estos animales que son más salvajes, ¿cierto? En animales casi domésticos, ¿ya? Así que esa sería su función educativa. Tenemos también una función connotativa, ¿ya? Y quiere decir que más que informar el afiche, ¿cierto? Lo que quiere es generar sensaciones con las que el receptor establece un vínculo emocional, ¿ya? Por ejemplo, en este caso aparece una imagen, ¿verdad?, de tres jugadores de nuestra selección, eh, donde dice que Chile mete miedo, ¿cierto? Y estableciendo, ¿verdad?, que Chile puede ser un posible ganador, por lo tanto, ¿esto qué busca? Busca generar, ¿cierto?, en nosotros una sensación de confianza en los jugadores, ¿cierto? De ilusión, de esperanza, ¿verdad? Entonces ahí ya apela más a un ámbito sentimental, ¿ya? Que eso también busca el afiche, por supuesto, y que si lo consigue está muy bien logrado el trabajo. Tenemos una parte estética, ¿cierto? Dice, para que el receptor se convenza de las cualidades del producto o idea, este debe presentarse de una manera atractiva. Incluso su ubicación en la ciudad lo señala como un elemento del escenario urbano. Claro, hay ciudades, ¿cierto?, que se caracterizan por tener grandes afiches. Ya actualmente tenemos afiches que pueden aparecer en pantallas gigantes, ¿cierto? O en grandes carteles o letreros, ¿ya? Obviamente que tiene un lado estético, ¿verdad? Y que tiene que lucir bien, llamativo, atractivo, bonito, ¿cierto? Para lograr captar la atención. Dice que tiene una función persuasiva, ¿ya? Y dice, o persuasiva, ¿ya? El afiche debe convencer al receptor acerca de una idea, de participar en una campaña o de comprar un producto. Su mensaje crea una necesidad de quien lo interpreta. Ya, por ejemplo, en este caso tenemos acá una imagen donde aparece una persona con un cigarrillo, ¿cierto? Que el cigarrillo lo está como ahorcando, ¿verdad? Lo está apretando del cuello. Y lo que quiere generar quizás en nosotros es ver eso, que el cigarrillo finalmente te termina ahogando, ¿ya? Por los daños que este genera en nuestra salud, ¿ya? Por lo tanto, aquí tendríamos una campaña más de propaganda, ¿verdad? Donde busca en nosotros generar una idea, ¿verdad? O participar en una campaña en contra del cigarrillo. Por lo general, y aquí esto también es súper importante, cada publicidad o propaganda tiene su propio target, ¿ya? ¿Y qué quiere decir eso? Que va dirigido a un sector de público específico según su edad, sexo, profesión, estilo de vida o situación económica muchas veces, ¿ya? Para este grupo o target ya se crea la imagen y el texto más adecuado. Si ustedes observan la imagen acá, ¿a qué público ya creen ustedes que está dirigida esta publicidad? ¿Ya? Obviamente, si yo miro la imagen, veo que hay puras chicas, ¿cierto? Que es de la tienda Ripley, ¿verdad? El logo, sí, o sea, lo puedo leer básicamente, pero si yo veo solamente esta R, yo sé que se trata de Ripley, es un logo muy característico, eh, ¿cierto? Y además veo que hay solo chicas, por lo tanto puedo, y no hay ningún objeto, ¿cierto? Como cerca que yo pudiera decir, ok, están haciendo, no sé, propaganda o publicidad, perdón, a un computador, ¿ya? Yo queda en evidencia que aquí la publicidad es hacia el vestuario,
¿ya? Y al vestuario juvenil, por lo que veo, porque las chicas se nota que son jóvenes, ¿verdad? Y principalmente femenino, ¿ya? Es muy sabido que las mujeres son eh, más compradoras de ropa, ya de forma general, obviamente siempre hay excepciones, pero de manera general, las mujeres son quienes compran mayor cantidad de ropa que más que los hombres, ¿ya? Entonces, generalmente las publicidades van muy apuntadas hacia la mujer, ¿ya? En este caso tenemos a mujeres jóvenes, ¿cierto? Y distintos tipos de ropa, pantalón largo, pantalón corto, ¿cierto? Distintos calzados, accesorios, ¿verdad? Vemos que hay algunas chicas que aparecen con gorro, otras no, pero vemos claramente que la publicidad está dirigida, ¿cierto?, a personas jóvenes, específicamente mujeres, y que está tratando de vender un producto que en este caso sería la ropa, ¿ya? Quizás si apareciera algún otro producto como imagen central, no sé, un auto, por ejemplo, aquí, que se robara como las miradas y fuera como el primer plano, ahí podríamos decir que quizás es el auto, ¿ya? Pero en este caso no hay ningún objeto que se vea, ¿verdad?, como otro principal atractivo, más que las chicas que aparecen acá. Bien, chicos, eso es respecto al afiche, para que ustedes tengan claridad, ¿cierto? Y sepan diferenciar cuando un afiche es de publicidad, que me busca vender algo, o es de propaganda, ya que busca que yo me adhiera, ¿cierto?, a una idea, a una ideología, a un sentimiento, etcétera, ¿ya? Esa es la diferencia entre la publicidad y la propaganda, ¿ok? A continuación les voy a presentar la trivia que tenía para la clase anterior, para el día sábado, ¿ya? Y que por los motivos que ya les comenté no lo pude ocupar, pero la quiero dejar de igual forma ahora. Yo se las voy a ir leyendo, las vamos a ir compartiendo y comentando, ¿ok? Cada vez que yo lea una pregunta van a aparecer unas alternativas, entonces la idea es que tú me escuches o le pongas ese stop, la leas, ¿ya? Y tú mismo des la alternativa correcta y esperes después para ver qué tan bien o qué tan mal podemos andar, ¿ya? Estoy segura de todas formas que les va a ir muy bien. Entonces vamos a poner esto como una presentación. Y decía esto, ¿cuánto sabes? ¿Ya? La pregunta número 1 dice, el río trae mucha agua. El sinónimo de la palabra destacada es, ¿ya? Aquí nosotros tenemos que ir acordándonos de qué era sinónimo, ¿ya? El sinónimo sería poca, escasa, abundante o ninguna de las anteriores. Sinónimo de mucha, que es la palabra destacada. Bien, la alternativa C es la correcta, ¿ya? La alternativa que dice que es abundante, ¿ya? El sinónimo, chicos, les recuerdo que es lo que significa lo mismo, ¿ya? Son palabras que tienen un mismo significado. No se escriben de igual forma, pero tienen un mismo significado. Y en este caso yo podría haber dicho el río trae abundante agua o trae mucha agua y tiene el mismo, representa la misma idea, ¿cierto? Vamos a ir a la pregunta número 2, que dice, Juan se fue caminando a su casa, iba triste y decaído. El antónimo de la palabra subrayada es, ¿ya? Antónimo de la palabra triste es feliz, afligido, melancólico o ninguna de las anteriores. Bien, el antónimo de la palabra triste es feliz, ¿ya? Y les recuerdo que el antónimo son palabras que se utilizan para expresar lo contrario. Por lo tanto, si en la expresión se señala que Juan iba triste, yo tengo que dejar, cierto, como opción la palabra feliz, que eso sería lo contrario. Súper bien, estoy segura que hasta ahora va muy bien. La pregunta número 3 dice, palabras que tienen significados opuestos. La definición corresponde a pronombres, figuras literarias, sinónimos o antónimos. Bueno, esa va a ser muy fácil de responder porque les acabo de comentar que antónimos, ¿cierto? Son palabras que tienen significados opuestos. Por lo tanto, la alternativa D era la opción correcta. ¿Ya? Palabras con un significado opuesto. En la pregunta número 4 tenemos, aquel es mi primo, iré a saludarlo y saber cómo está. La palabra subrayada corresponde a
un sinónimo, un pronombre, antítesis o metáfora. Lo podrían sacar también acá por descarte, ¿ya? La palabra subrayada dice aquel. Aquel es mi primo. O sea, no estoy dando el nombre. No estoy dando el nombre. Bien, la opción correcta es pronombre, ¿verdad? La B. Esto viene a reemplazar el nombre, ¿cierto? Lo estoy sustituyendo para referirme a alguien, ¿cierto? Que es esa persona que es mi primo. Dice, ¿cuál de los siguientes corresponde a un texto literario? ¿La noticia, la receta, la novela o el afiche? Muy bien, la respuesta correcta es la novela, ¿ya? La novela es la opción correcta porque los demás textos son textos no literarios, ¿ya? Les recuerdo que los textos que pertenecen a los literarios son todos aquellos que son más bien creados para entretener, ya son más ficticios, y los textos no literarios son aquellos que son parte de la realidad, ¿ya? Como la noticia, la receta, la ficha, etc. ¿Cuál de los siguientes corresponde a un texto no literario? ¿La fábula, la receta, el cuento o la leyenda? Muy bien, ¿cierto? La receta es un texto no literario. Acabo de explicar, ¿cierto?, que los textos no literarios son todos aquellos textos que sí son parte de la realidad. En este caso, las recetas de cualquier preparación, ¿cierto?, son parte de la realidad. La podemos encontrar en distintos formatos y en distintos medios, por ejemplo, un libro, en internet, etcétera. Vamos a la pregunta 7. Dice, tus ojos son como dos luceros que iluminan mi camino. Lo anterior corresponde a, acá ya nos acercamos a las figuras literarias, que también es un contenido que trabajamos. Dice, tus ojos son como dos luceros que iluminan mi camino. Eso corresponde a personificación, metáfora, comparación o antítesis. Muy bien, ¿cierto? Corresponde a comparación. ¿Ya? ¿Cómo sé que corresponde a comparación? Porque en la palabra como estoy estableciendo una relación entre lo anterior, ¿cierto? Y lo siguiente, donde dice tus ojos son como dos luceros que iluminan mi camino. O sea, estamos comparando los ojos con los luceros, ¿cierto? Y lo hace de forma explícita a través de la palabra como, ¿ya? Eso es súper importante de diferenciar porque ahí tengo el riesgo, ¿verdad?, de equivocarme y confundirme con la metáfora, ¿ya? Porque la metáfora es algo muy similar, pero no utiliza esta palabra explícita, el cómo. Ya lo vamos a ver más adelante. Pregunta 8. Dice, mi corazón llora tu ausencia. Lo anterior corresponde a antítesis, metáfora, personificación o comparación. Mi corazón llora tu ausencia. Lo anterior entonces va a corresponder a personificación. Muy bien. ¿Por qué? Porque le está dando una cualidad humana de una persona a algo que no debería tenerla, ¿ya? Por ejemplo, donde dice mi corazón llora tu ausencia, el corazón no puede llorar, ¿ya? Así que se entiende ahí que es la personificación. Vamos a ir a la siguiente. Tu boca es la montaña más hermosa. Lo anterior corresponde a metáfora, comparación, personificación o antítesis. Muy bien, ¿cierto? Es una metáfora, ¿verdad? Porque está diciendo que la boca es como una montaña, ¿verdad? Y además es hermosa. Ya aquí se establece como esta relación entre la boca y la montaña, ¿verdad? Eso es una metáfora, ¿ya? La siguiente dice, texto que tiene como propósito entretener al lector. Relata historias que forman parte de la cultura de un pueblo, sector, intentando explicar algún fenómeno o suceso. Se transmite de generación en generación. Lo anterior corresponde a un cuento, una leyenda, una fábula o una noticia. ¿Ya? Lo anterior entonces, como ya pudieron ver porque se me pasó
la imagen, es una leyenda, ¿cierto? La leyenda se caracteriza mucho por formar parte de la cultura de un pueblo, ¿ya? Y intenta explicar algún fenómeno o suceso que ocurre generalmente en este determinado pueblo, ¿ya? Por ejemplo, no sé, la leyenda del Trauco, ya que la leyenda del Trauco, ¿cierto? Lo que intentaba era justificar los embarazos de las mujeres que no tenían a lo mejor una pareja como visible, ¿cierto? Y que supieran que de esa pareja era su hijo, ¿cierto? Sino que se hizo para justificar embarazos de madres solteras, ¿ya? De eso se trataba la leyenda del Trauco y es propia de Chiloé, ¿cierto? Del sur de nuestro país. La siguiente pregunta dice, texto escrito en versos y estrofas, utilizado para expresar sentimientos de admiración hacia algo o alguien. Ya eso se refiere a una noticia, una carta, un poema o un cuento. ¿Qué sería lo correcto acá? Un poema, ¿cierto? Muy bien. El poema es el tipo de texto que viene escrito en versos y estrofas, ¿verdad? Y se hace para admirar, alabar, ¿cierto? A algo o a alguien. En la siguiente pregunta tengo que observar este afiche. ¿Ya? Dice, ¿qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese las manos frecuentemente, ¿cierto? Con agua y jabón o utilice alcohol, gel de alcohol, dice. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias, ¿verdad? Aquí sale que es un plan de acción del coronavirus, coronavirus de COVID-19, perdón. Si tienes dudas, llame a Salud Responde, disponible las 24 horas del día, ¿verdad? Y me dejan un teléfono ahí, y esto es del Ministerio de Salud, ¿cierto? De nuestro país. Y dice, el texto anterior corresponde a una carta, una noticia, una novela o una ficha. ¿Cuál sería la correcta acá? Súper bien, ¿cierto? Ya teníamos esta materia muy fresquita, así que estoy segura que todos acertaron con lo de la ficha, ¿ya? El texto anterior correspondía a un afiche, ¿verdad? A ese tipo de textos. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el propósito del texto anterior? Enseñarnos el lavado de manos, promover el uso de la mascarilla, vender mascarilla o prevenir el contagio, dice ahí, contagio de COVID-19. ¿Cuál es el propósito? Súper bien, ¿cierto? Prevenir el contagio. Si bien considera estas dos cosas, ¿verdad? Nos enseña un poco cómo lavarnos las manos o nos invita a lavarnos las manos, ¿verdad? Promueve también el uso de la mascarilla. No quiere vender mascarillas, ¿verdad? Pero en general estas dos acciones, ¿cierto? Conllevan a que su propósito sea este, prevenir el contagio de COVID-19. Ya, eso es básicamente, chicos. Bueno, hicieron un gran trabajo, han hecho un gran trabajo durante este semestre. Estoy muy contenta de haber participado en estas clases de lenguaje con ustedes. Espero que hayan aprendido, que les haya servido, que por supuesto logren concretar ciertos sus propósitos. Estoy segura que así será. Lo más importante es la perseverancia siempre, chicos y chicas, ¿ya? Así que eso, les deseo muchísima suerte en todo lo que venga y que estén muy, muy bien.